El petróleo sigue considerándose a nivel mundial como la principal matriz energética. Expo Oil Power y energías renovables es un referente para el país. Contamos con diversas áreas relacionadas con el petróleo, gas y la industria de hidrocarburos. Aquí encontramos formas innovadoras de afrontar la situación y apoyar el sector energético. Sobre todo, en estos tiempos, no perder su rendimiento y operatividad. Por ello, HJ Begdash, organizador de Expo Oil Power, da el primer paso para continuar el desarrollo energético en el Ecuador. Nos es grato dar la bienvenida al ingeniero Diego Gamarra de la empresa Grupo Testec, con la conferencia técnica que lleva por nombre SNTC 1A, documento más aplicado y menos leído en los NDT en la industria de oil and gas. El ingeniero Gamarra es ingeniero de materiales egresado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, certificado ASNT nivel 3 en ultrasonido industrial. Gerente técnico de Grupo Testec, apoyando a los vendedores y clientes en la selección de las soluciones adecuadas para los problemas que se encuentran en la industria. 8 años de experiencia ejecutando servicios de inspección en plantas petroleras y petroquímicas, enfocado en inspecciones de tubería instalada en intercambiadores de calor con el método de corrientes inducidas. 8 años de experiencia ejecutando servicios de inspección mediante el método de ultrasonido, incluyendo trabajos con arreglo de fase y TFM. Supervisor de trabajos de calibración bajo la norma ISO/IEC 17025. Ingeniero Gamarra, tiene usted toda nuestra atención. Por favor, puede iniciar con su intervención. Muchas gracias, Lenín, por esa introducción y bueno, muchas gracias a Oil Power por este espacio para esta charla técnica que, bueno, como ya dijiste, que lleva por título Documento más aplicado y menos leído de los ensayos no instructivos en la industria oil and gas. Un saludo a todos los participantes y, bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con la agenda de esta charla técnica. 3 puntos sencillos. Esquema de certificación basado en el empleador, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es un esquema basado en el empleador? Luego, vamos a hacer una breve introducción sobre la práctica recomendada SNTTC1A para aquellos que no la conozcan. Y por último, ¿por qué nosotros, bueno, Grupo Testec y mi persona, por qué decimos que es el documento más aplicado y menos leído? Entonces, bueno, ahí queda la pregunta abierta, ¿no? Que la responderemos al final, en el último punto de esta charla. Entonces, comencemos con el primer punto, esquema de certificación basado en el empleador. ¿Qué es un esquema de certificación? Bueno, para ello vamos primero a lo primero, o quizás lo que uno podría pensar si yo me voy a certificar. En ensayos no instructivos sabemos que lo más básico es que hay niveles de certificación. Conocemos que hay niveles 1, niveles 2, niveles 3, hay distintas responsabilidades. ¿Qué hace cada nivel? Bueno, va a depender de qué procedimiento, qué esquema de certificación estamos implementando, si es la SNTT1A, y queda claramente qué responsabilidades que tiene cada uno de estos niveles. Y además está la práctica escrita de cada una de las empresas, ¿ok? Entonces eso como primer lugar. Luego, en líneas generales podemos hablar de que, bueno, como ya comenté, están estos 3 niveles, pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Quién otorga ese certificado? O sea, si yo estoy bajo un esquema de certificación, ¿quién me otorga ese certificado? ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me acredita? ¿Quién certifica como nivel 1, nivel 2, nivel 3? Entonces, para ello, bueno, en líneas generales, nuevamente, podemos decir que hay 2 grandes esquemas. El esquema centralizado y el esquema basado en el empleador, que es el que vamos a hablar hoy. El esquema centralizado, nada más para hacer un comentario, podríamos pensar, por ejemplo, en ISO, que si alguien se va a certificar mediante ISO directamente entrega esa certificación. ¿Ok? Si es un esquema basado en el empleador, se sigue una norma, vamos a hablar, práctica recomendada, SNTT1A, por ejemplo, en la cual se estipula que el empleador entrega el certificado bajo una serie de recomendaciones que se deberían seguir. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más en detalle qué es eso de esquema basado en el empleador. Entonces vamos a suponer, somos un empleado que queremos ser certificado y estamos trabajando en una empresa y trabajamos bajo una empresa, un empleador, ¿ok? Ese es mi jefe y yo estoy en una empresa de inspección. Entonces yo quiero certificarme nivel 1, pero ¿qué pasa? Esa empresa no tiene servicios de nivel 3 internos, no tiene programas de entrenamiento internos. Pero a pesar de eso necesitan que yo sea nivel 2 bajo un esquema basado en el empleador. ¿Cómo se realiza esa calificación? O sea, ¿quién me califica y luego quién me certifica? Entonces, para ello podemos recurrir a una agencia externa que está bien estipulada
en la práctica recomendada SNTTC1A. ¿Ok? Entonces, ¿quién es esa agencia externa? Bueno, puede ser el grupo Testec, por ejemplo, o puede ser un nivel 3 independiente que va a ofrecer servicios de nivel 3, calificación del personal y cursos nivel 1 y nivel 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? El empleado, disculpen que la lámina se quedó pegada, ok, entonces el empleado interactúa con esa agencia externa, ¿ok? Va a haber una interacción con esa agencia externa, entonces por ejemplo, vamos a hablar de ultrasonido. Quiere certificarse en nivel 1 de ultrasonido, entonces toma el curso de nivel 1 de ultrasonido, presenta la respectiva examinación, entonces se le va a otorgar un diploma, en el cual el diploma dice que esta persona aprobó satisfactoriamente el curso de ultrasonido industrial nivel 1. Además de eso, se le otorga una carta de resultados, y en esa carta de resultados se demuestra que el individuo pasó la examinación de esa evaluación. La parte práctica, la parte específica, la parte teórica, la parte general, perdón. Entonces, luego, ¿qué pasa? Con esa documentación, el empleado, bueno, ahora bien, el empleador pudo haber contratado a la agencia externa, pero el ex empleado va con su jefe, con el empleador, interactúa con el empleador y con esto, con la carta de resultados y el diploma, además del examen de la vista, que también es un requerimiento, y otros requerimientos que podría pedir el empleador, entonces, en función de eso, el empleador emite el certificado nivel 1, 2 o 3. ¿Ok? Esto es lo que es un esquema basado en el empleador. El empleador otorga el certificado. Y para ello tiene que tener una práctica escrita basada en la SNTTC1A, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, una pregunta rápida que normalmente hacen esta pregunta. ¿Qué pasa si el empleado no está empleado? O sea, si una persona trabaja de manera independiente, bueno, eso está pautado en la SNTTC1A como trabajos de contratación. No voy a entrar en detalle en eso, pero eso ya anteriormente era una pregunta muy frecuente. Hoy en día en la SNTTC1A se contempla la parte de subcontratación. Entonces eso entraría ahí. No voy a hablar en detalle de eso ahorita porque, bueno, por cuestiones de tiempo, el enfoque es la práctica recomendada y el esquema, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces ahora hablemos brevemente de la práctica recomendada SNTTC1A. Entonces, ¿qué es la SNTTC1A? Bueno, es una práctica escrita en la cual se recomienda cómo se debe calificar y certificar el personal. Es la más implementada en Latinoamérica hoy en día, es elaborada por la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos y básicamente es una guía para la calificación y certificación del personal por parte del empleador. Como ya expliqué anteriormente, esta se basa en un esquema basado en el empleador, ¿ok? Es una práctica recomendada, esto es importante, es flexible. Eso quiere decir que al momento de que el empleador redacte su práctica escrita, uno puede modificar ciertas cosas, no tiene que ser exactamente como lo dice la práctica recomendada. Eso sí, no se puede borrar nada, siempre se tiene que poner lo que está, ahora adaptándolo a las necesidades de la empresa, porque es una práctica flexible, ¿ok? El empleador debe desarrollar su práctica escrita siendo base en esta práctica recomendada, como ya creo que he mencionado un par de veces, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Esta práctica recomendada, la primera edición es del año 1966 y la edición más reciente del año 2020. Y el nombre de esta práctica viene porque originalmente la Sociedad de Ensayos No Destructivos, la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, se llamaba solamente Sociedad de Ensayos No Destructivos, que es SNT, el TC es por comité técnico y el 1A alfanumérico, el primer comité, ¿no? Entonces, brevemente el alcance de esta práctica recomendada, que bueno, quizás ya muchos lo manejan o ya se ha dado a entender en esta charla técnica, es establecer lineamientos para la calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos, para los trabajos específicos que requieran referente a todo lo que sea ensayos no destructivos, ejecución, monitoreo, evaluación, etc. Y en segundo punto, realizar las modificaciones necesarias para cumplir las circunstancias particulares para cada empleador. Eso es importante porque a veces, bueno, quizás no se sabe, pero es así, ¿no? Entonces, continuemos. Y brevemente el índice, no voy a entrar evidentemente en estos puntos porque ya no daría tiempo, pero son 15 puntos. La práctica recomendada básicamente se basa en esto y la práctica escrita que debería desarrollar cada empresa debería tener estos puntos, ¿ok? Entonces, si quieren ahondar un poco más en la práctica recomendada de SNTTC1A, se pueden meter en la página del Grupo Testec y tenemos varios webinars, me parece que 3 o 4, que hablan acerca de esta práctica recomendada. Con mucho gusto pueden entrar en esa página, ¿no? Entonces, ahora continuemos.
ahora sí, bueno, quizás el título de este webinar, ¿por qué es el documento más aplicado y el menos leído? Entonces, las sociedades americanas, en referencia a los ensayos no instructivos, tienen un gran impacto en Latinoamérica. La Sociedad Americana de Ensayos No Instructivos, el Instituto de Petróleo Americano, la ASME, que es los estándares americanos. Les puedo hablar, por ejemplo, caso de Venezuela, COENIN. Muchos de los procedimientos, de los estándares de COENIN son prácticamente los mismos que ASME, único traducidos al castellano. Entonces, en Latinoamérica, y eso es algo que no se puede negar, el impacto de Estados Unidos en referencia a NDT es muy grande. Evidentemente hay otros esquemas que ahorita están empezando a tener auge, por ejemplo ISO, pero ese no es el tema de esta charla técnica. Lo importante es, bueno, la SNT tiene un gran impacto y muchos de los países y empresas en Latinoamérica se rigen bajo la SNT TC1A. Ahora la pregunta es, ¿se utiliza correctamente? Porque, bueno, ¿qué pasa? Si se ha utilizado por tanto tiempo, uno diría, bueno, se debe estar utilizando bien, pero muchas veces ocurre y caemos en el fenómeno de que, bueno, como yo entré en esta empresa y mi jefe lo estuvo haciendo así por 10, 15 años, así es como debería ser. Y a veces, no quiero hablar por todos, pero ha sucedido y pasa, que bueno, porque uno cree que se está haciendo bien, no necesariamente se significa que se está haciendo bien. Eso es una problemática que ocurre porque, bueno, vamos a hablar podría ser de tanto tiempo haciendo las cosas de una manera, se cree que son correctas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no es nada muy complicado, es algo sencillo, es leerse la práctica recomendada y evaluar lo que se está haciendo en función de la práctica recomendada. Entonces, vamos a ver cosas puntuales por las cuales decimos esto y que es importante. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, ¿la empresa tiene que tener una práctica escrita? Sí, la empresa tiene que tener una práctica escrita. El empleador y su empresa deberán tener una práctica escrita propia de la empresa. Esa práctica determina la calificación y certificación del personal en ensayos no instructivos. Algunas empresas no tienen una práctica escrita, a pesar de que es un requerimiento fundamental de un esquema basado en el empleador. Entonces, bueno, quizás por las regulaciones del país o del cliente que se les está haciendo los trabajos, nunca piden la práctica escrita y como nunca se pide, nunca se reelaboró. Entonces, bueno, no es que estoy diciendo que los servicios de inspección se hayan hecho mal, no, nada que ver, porque probablemente se han hecho muy bien. Pero el tema es que en el fondo, el esquema de cómo se certificó el personal que hizo esos trabajos no fue de la manera correcta, porque no hubo una práctica escrita. Entonces, claro, si la empresa no tiene una práctica escrita, bueno, hay que elaborarla y ya, y no pasa nada. Entonces, ¿qué es una práctica escrita? Para sintetizar, ya lo hemos dicho varias veces, está la SNT-TC1A emitida por la ASNT. Entonces, el empleador agarra esa SNT-TC1A y en base a eso hace vamos a decir, una SNT-TC1A-empresa, que va a ser esa práctica escrita de la empresa, que es basada en la SNT-TC1A. ¿Quién puede ayudarte a hacer esa práctica escrita? Bueno, una agencia externa, un nivel 3 independiente, un nivel 3 que trabaje para una empresa y Grupo Testec también te puede apoyar a desarrollar tu práctica escrita para la calificación y certificación del personal en ensayos no instructivos. Certificados emitidos por un nivel 3. No, el nivel 3 no emite certificados. Eso es un error que muchas veces ocurre, que uno piensa que, bueno, como uno es nivel 3 ASNT, y eso también es un gran error de los propios niveles 3 ASNT, porque eso no es el deber ser si estamos basándonos en el esquema basado en el empleador. Quien emite el certificado es el empleador, no el nivel 3. A pesar de que el nivel 3 es la persona, ¿ok? A pesar de que el nivel 3 es la persona que hace toda la capacitación, ¿ok? Entonces, el nivel 3 no emiten certificados si estamos basando en el SNT. El nivel 3 emite una la capacitación. Eso es muy importante, ¿ok? Luego, certificados al empleador. Esto también es un punto importante. El certificado pierde su validez. ¿Por qué? Porque el empleador emitió el certificado y por lo que por un problema debido a
ha desarrollado un programa que se llama EBC, Programa de Auditoría, en el cual ellos hacen auditorías a las empresas para que el uso de la práctica recomendada SNT-TC1A sea el correcto. Para más información se pueden meter directamente en este link, que es la página de la SNT, y hay un audio, un podcast muy bueno en Spotify, que ese es el link en el cual se habla de esto, que es directamente la SNT. Entonces ya me quedan muy pocos minutos, voy a intentar culminar, porque ya con esto prácticamente terminamos. Breves comentarios acerca del grupo Testec. Nosotros los podemos apoyar con los cursos de capacitación nivel 1 y 2, desarrollo de procedimientos, calificación de procedimientos, desarrollo de práctica escrita SNT-TC1A y CP189, firma de horas de trabajo y asesoría. Con mucho gusto los podemos apoyar con eso. Y bueno, como bien saben, el Grupo Testec lleva 30 años de experiencia brindando soluciones tecnológicas a la industria. Entonces, bueno, Lenin, ya con eso creo que estamos listos con la presentación. Espero que les haya gustado y bueno, por mi parte estamos listos, Lenin. Muchísimas gracias por el espacio. No sé si hay algunas preguntas, estoy aquí atento. Agradecemos la participación del ingeniero Diego Gamarra por esta brillante exposición. Les recordamos a nuestros asistentes y participantes que esta conferencia va a ser grabada para ser posteriormente retransmitida en nuestra biblioteca de conferencias. El ingeniero Gamarra y su equipo están dispuestos a responder cualquiera de sus inquietudes directamente a los contactos proporcionados para la empresa. Asimismo, por favor, les instamos que visiten el stand de Grupo Testec en Expo Oil Virtual. Les agradecemos a todos por ser parte de Expo Oil, Power y Energías Renovables. Les agradecemos mucho. Ingeniero Gamarra, éxito en sus actividades. Muchas gracias, Lenin. Hasta luego.